Che, Nico, ¿volvemos? Ahora, ¿te parece en este momento del año? Sí, ¿por qué no? Y, viste, fin de año siempre es complicado y encima este año está el Mundial. Y por eso, hablemos de Qatar. ¿Y de qué vamos a hablar? Y bueno, a ver, de economía, cultura, política. Furbo, pa. Bueno, está bien, está bien. A ver, economía y furbo. Cultura y furbo. Política y furbo. ¿Hacia dónde vamos? Les da la bienvenida a Qatar. 2022. Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan aquí en el piso de ¿Hacia dónde vamos? Quiero primero saludar a mis amigues, pero no les voy a dar el micrófono primero, los voy a saludar. Hola, salúdenme a lo lejos. Hola. Hola. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a arrancar ya de lleno con el capítulo de hoy, donde vamos a hablar de un país que estuvo en la boca de todo el mundo últimamente. Y se trata de Qatar, país host o anfitrión del Mundial de 2022. Por eso es que voy a saludar a mi queridísimo amigo, y ahora sí va a tener un saludo particular, Sebastián Schurman. Nos va a contar la historia de Qatar. Bueno, como decías, nos propusimos a... Buenos días primero, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Bueno, como decía, nos propusimos a adentrarnos en lo que es Qatar, en lo que es la historia de Qatar, contar un poco de qué se trata este país que va a alojar el Mundial, que es el evento, a mi criterio, más importante que tiene el mundo y que... Línea malatoniana, ¿no? Exacto. Y nos propusimos hacer un pantallazo de la historia, de la cultura, de la economía, de cómo se vive, de quiénes son los que mandan, de qué se puede y qué no se puede. Más o menos vamos a ir tocando esas cosas. Y yo, para empezar, traje un poco de historia. A ver, como decíamos en la previa, no vamos a hablar de lo que fue el primer ser humano que pisó el Qatar, porque nos vamos muy lejos, pero para que todos tengan un poco de idea de qué pasó por esas tierras, y para hacernos una idea en el mapa, es parte de la península arábiga, donde está Qatar. También es una península dentro de la península. Al parecer, según estuvimos googleando, antes era una isla y por una elevación del terreno pasó a ser una península adentro de la península arábiga. Exactamente. Bueno, allí hubo presencia católica, hubo presencia del Islam y más tarde llegó la presencia del Imperio Otomano, entre otros. En 1867 hubo una guerra con Bahrein, que es una isla vecina de este país, y ahí hubo un reconocimiento, porque esa guerra estuvo mediada por Gran Bretaña, y hubo un reconocimiento del Imperio Británico hacia la familia Al Thani como familia gobernante de estas tierras, familia que hoy en día sigue gobernando. Eso ya lo vamos a ver cuando adelantemos un poco la historia. Como decía, en el 71, en 1871, llega el Imperio Otomano a esas tierras, y recién en 1913 renuncian el Imperio Otomano a estas tierras, y en 1916 Al Thani y la familia negocia con el Imperio Británico y pasa a formar parte como protectorado de la corona inglesa, o británica, mejor dicho. En los años 40 se hace el primer gran descubrimiento de hidrocarburos, de petróleo y de gas, que más tarde van a ser los recursos más importantes y que sostienen lo que hoy en día es Qatar como una superpotencia en ese sentido. A fines de los 70, o sea, todavía no se había desarrollado todo lo que tenía que ver con los hidrocarburos tanto, intentó hacer una federación con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos, pero fracasa, y recién en 1971, que son 50 años más o menos de lo que estamos hoy en día, logra su independencia. O sea, es un país muy joven, tiene 50 años de independencia, más allá de eso, toda la historia que venimos contando.
de ahí desde los del 71 para acá empezó una etapa de desarrollo. Era uno de los países más pobres del mundo y hoy todo lo contrario, es uno de los más con mayores ingresos del PBI per cápita en el mundo. Sí, antes se dedicaban como tradicionalmente al comercio de marítimo por su posición ahí bien estratégica en el Golfo Pérsico y a extraer perlas del mar. Hola, Jere, no te saludamos. Ah, hola, estaba ahí meta bocadillo, pensé Buen que día. estaba por la ventana entré. Bueno, y en los años 90, en el año 95, Hamad bin Khalifa, no sé si está bien pronunciado, pero ese es el nombre, del emir, o del hijo del emir, que en ese año le propició, se dice así, un golpe de estado a su padre. Propinó. Eso. Ahí va. No me salía. Bueno. Le porque- dejó propina, le dejó propina. Le propinó. Quédate con el vuelto, papi. Claro, el 10% de la cuenta se lo dejó. Ese año le propinó un golpe de estado al padre, valga la aclaración, que estaba en Suiza de vacaciones y se hizo cargo del gobierno de Qatar. ¿Qué hizo este emir que fue tan importante en la historia de este país? Básicamente lo que hizo fue una proyección. Decía, no puede ser que tengamos la reserva más grande o una de las más grandes en cuanto a gas y petróleo y no podamos explotarla porque el gas en ese momento se transportaba solo por caños, por tuberías. Entonces la tecnología en la que él invirtió y desarrolló para que el país pueda crecer es en el gas natural licuado, que básicamente lo que hace es enfriar el gas, pasarlo a estado líquido para que se pueda transportar por el mar y con la posición, como decía Jere, estratégica de Qatar, poder transportarlo y exportarlo al mundo. Hoy es el mayor exportador de gas de GNL, de gas natural licuado del mundo. A ver, ¿qué más tengo para contarles? En 2003, este emir le habilitó a Estados Unidos mandar sus tropas a este país e instalar bases militares que habían sido echadas de Arabia Saudita, un rival estratégico en la zona de Qatar. Ya que hice la aclaración, conté lo que es el emir, no aclaré qué es un emir. El emir es básicamente quien comanda el emirato, valga eso la aclaración. El sistema político de Qatar es una monarquía absoluta que está a cargo de la familia Al Thani y así se regula. Este emir, Hamad bin Khalifa, abdicó en el año 2013 para que asuma su hijo, ¿no, Nico? Así es, querido Sebastián. Tamim bin Hamad Al Thani es el nuevo emir en 2013 y al día de hoy contamos con su presencia en el mandato luego de ya 9 años y monedas. Y es joven, ¿no? Jovencito. ¿Cuánto tiene si nació en...? No llego a leer. Nació en 1980, tiene 42 años. Claro, o sea, está a cargo de la organización de un país y de un mundial básicamente con 42 años. Joven para hacerse cargo. Jovencito está. Bueno, pasamos un poco lo que es los libros de historia, pero ahora vamos a actualidad y también la concepción de lo que quiere decir Qatar, básicamente. Bueno, sí, es que a mí me llamaba la atención que de la nada veía en algunos lugares en castellano que decía Qatar con C o con Q y dije, bueno, arranco por ahí, ¿qué onda? ¿Es Qatar con C o con Q? Bueno, según la RAE dice que es con C, pero a mí no me gusta, ¿viste? O sea, tienen el mismo criterio para decir quórum con C. Se supone que correctamente es quórum con C. Dejate de joder, está todo Perdón, bien. la RAE también inventó septiembre, man. No bancamos. No bancamos para nada. Le vamos a decir Qatar con Q y en el nombre del capítulo le vamos a poner con Q, como se debe. Bueno, este país, Qatar, con Q, bueno, como ya sabrán, tiene un índice de desarrollo humano muy alto, una renta per cápita muy alta. Se considera economía de altos ingresos, todo muy alto, por un poco los motivos y las extracciones que ya mencionó Sebi. A día de hoy,
el riyal catarí, que es la moneda local, equivale más o menos a 0,27 dólares. O sea, cada 4 riyales, más o menos, tenés $1. Vale la aclaración, ya que estamos en temas económicos y demás, que, por ejemplo, como muy en agenda tenemos en Argentina el tema inflacionario, ellos han tenido en 2019 y en 2020 deflación, que es todo lo contrario. El año pasado tuvieron algo de inflación, pero menor a la media mundial, y lo más alto que han tenido ha sido en el año 2008, nótese ese número, un 15% anual, o sea, poquito. Ojo, 15%. Nosotros, en 2 meses lo tenemos nosotros eso. Y bueno, y por eso aspiramos a buscar la copa, ¿no? No como otros. Bueno, a día de hoy, las mayores extracciones del país, como ya se ha mencionado, son de gas que sale del mar y del petróleo que sale de las zonas más elevadas y del centro de la península de Qatar, que igual, por más elevadas, entendemos 90 metros sobre el nivel del mar, es bastante poco. Pero hay algo que supera incluso en el bruto de producción de guita, básicamente, que son las inversiones extranjeras que tiene este país desde hace unos años. ¿Verdad, Sebi? Sí, como decíamos, la verdad, el golpe de estado que fue pacífico le vino bien a Qatar porque Hamad bin Khalifa era un adelantado a su época, por decirlo de alguna manera, y invirtió mucho en el crecimiento del país con el gas natural, y también creó la Autoridad de Inversiones de Qatar, que es un fondo de inversiones básicamente que tiene inversiones de todo el mundo, y como decías, es más redituable incluso que sí. la propia extracción de gas y la exportación de gas. Porque ellos están pensando como muy a futuro. Saben que en algún momento el extraer el crudo y el gas se les va a acabar y buscan diversificar y ser una potencia bien a futuro. Y por lo que parece lo estarían logrando porque tienen un crecimiento en 50 años verdaderamente raro por lo extraordinario y vertiginoso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar de estas cuestiones más económicas a por ahí pensar a Qatar desde lo cultural, desde el paisaje, desde... A ver, ¿qué se imaginan cuando piensan en Qatar en un entorno natural o... El paisaje de Qatar? Desierto. Y muchos edificios grandes en el medio del desierto. Bueno, todo eso es verdad y es, te diría yo, el 95% del país. También tienen hacia el sur algunas salinas, tienen muy poca agua potable, por eso gran parte del agua que se consume sale de plantas desalinizadoras. Hace mucho calor todo el año, por eso el Mundial, que es lo que nos trae ahora a hablar de Qatar, se va a jugar en noviembre, diciembre, algo... Una aberración. Pero para nosotros, que va a ser calorcito acá, es otra cosa, va a ser un carnaval. No, yo no Esperemos, banco, yo no no banco. adelantemos porque... Después lo debatimos. Al menos 2 semanas de carnaval tenés seguro. Bueno, igualmente en invierno pueden llegar a tener temperaturas de 10 grados. Lo cual a mí me llamó la atención cuando lo busqué. Y sobre todo en los últimos años, a raíz de, bueno, el cambio climático y cómo estamos haciendo mierda al mundo, básicamente, ¿no? Ellos ayudan bastante, ¿no? Pero... Sí, es uno de los países con más emisiones de dióxido de carbono por las extracciones. Y bueno, se van a cagar de calor y de frío también ahora, parece, ¿no? Bueno, la cuestión es que en Qatar, en el desierto y demás... voy a mencionar algunas especies animales célebres porque me enamoran. ¿Qué querés que te diga? O sea, Esas que deberían estar en los billetes de Qatar. sí, pero sin duda. Sacale mira y poné un guepardo, por ejemplo. No, igual creo que hay animales en el... Ah, no, hay como monumentos. Ahora después del corte tengo billetes acá. Está caro igual el billete de Qatar, así que ir a buscar, me parece que no llegamos. Ninguno acá tiene el... Voy al banco piano. Muy bien. Un guepardo, podés poner un avestruz, un zorrito, un erizo del desierto, que son muy tiernos. No lo tengo ese, después lo voy a buscar. Y es como un puercoespín chiquito. Del desierto.
Y después hay delfines y tiburones en el mar. En Qatar, de unos años a esta parte, cada vez hay más turismo. Y bueno, este año obviamente es la meca, ¿no? También han buscado en este crecimiento tener desde lo comunicacional una difusión muy grande, y por eso es que tienen a la cadena multimedial, primero de televisión pero ahora multimedios, Al Jazeera, que es muy conocida en Medio Oriente. Claro, y que tiene llegada hasta nuestro país y a todas partes del mundo. Desde eso, lo social y lo cultural, Qatar se rige por una interpretación del Corán, que es la ley Wahhabi, o Wahhabismo, se lo conoce, que justo en Qatar se expresa, comparado con sus vecinos, en una manera más laxa y más, ¿cómo decirlo? Friendly. Menos ortodoxa. Sí, y más friendly con los extranjeros, digamos. O sea, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a... Por ejemplo, en el Mundial se decía mucho y yo creía que no se iba a poder tomar alcohol. Es verdad en parte, pero hay lugares habilitados, bares habilitados en los cuales se va a poder tomar alcohol. Los turistas van a poder tomarse una birra si quieren, pero va a ser extremadamente caro. Eso sí, es privativo y no te podés ir de ese lugar alcoholizado, ni mucho menos. Esto también, esta ley wahhabi o el wahhabismo, hace también a que no se puedan expresar sentimientos de amor en la vía pública, en espacios públicos. Eso está reservado, está mal visto y está reservado para la intimidad. Y ni hablar de, bueno, la comunidad LGBTIQ está existe. completamente... Bueno, eso sí está haciendo una polémica alrededor del mundial, más que el asunto del alcohol, me parece, ¿no? Totalmente, totalmente. Recordemos que también todas las relaciones tienen que ser bajo el matrimonio, como no se puede expresar, está prohibido como el noviazgo también, un poco. Sí, o el sexo casual, ponele. Exacto. Que o sea, O Cupid no existe. Claro, en el mundial siento que en esos eventos masivos como que se cruzan países y gente y qué sé yo, y es medio además clima festivo, como que debe suceder. No te puedes enfiestar con nadie. Imagínate si sos gay, promiscuo y borracho. Después, para redondear las cuestiones culturales, tocar, aunque sea mencionar algunas huevadas de arte. Mayormente el arte de Qatar se expresa en artes visuales y en la caligrafía, que es una tradición muy antigua y muy tradicional del Islam. En la poesía y en los cantos folclóricos, generalmente con temáticas que hablan de la navegación y el comercio marítimo. Y la literatura, así como las novelas y ficciones más largas, se desarrolló mayormente en el siglo XX, o sea, en el siglo pasado, cuando se buscó constituir como un país, como un estado-nación moderno, como estamos acostumbrados. Y después a mí me queda la pregunta, y la voy a simplemente deslizar: ¿hasta qué punto no podemos hablar de que ya es parte del arte local la arquitectura, que es algo tan fuerte y tan Llamativo. Sí, llamativo, dinamizador, tan arrollador en ese país, ¿no? En Qatar viven casi 3 millones de personas, en una superficie que es similar a la de la isla de Jamaica, pero solo 250.000 son ciudadanos cataríes que tienen derechos políticos. El resto son extranjeros. Bueno, y ahí te agarro para pasar a lo que traje yo, no sin antes saludar, ya que acá el host de Jaco Records no me saludó formalmente. ¿Cómo andan todos aquí, mis compañeros? Hola, oyentes de hola, hacia hola, dónde ¿cómo andás, vamos? Pauli? Hola, jefa. Hola. Bueno, yo traje para hablar un poco sobre el trabajo en Qatar, un poco relacionado con lo que decía Jere acerca de la cantidad de extranjeros que viven en Qatar, y un poco también tomando lo que salió a la luz a partir de la construcción de los estadios para el Mundial. En Qatar existe o existía, ya vamos a ver qué pasa con eso, un sistema de empleo por patrocinio que se llama Kafala,
que no solo está en Qatar, sino en varios países del Golfo y también en el Líbano. Este sistema tiene una serie de características que resultan bastante polémicas, por decirlo menos. Para empezar, los trabajadores tienen que endeudarse con las agencias que ofrecen trabajo para efectivamente conseguir trabajo, o sea, pagan para trabajar, en resumen. Por lo cual ya arrancan con parte del futuro salario, digamos, descontado, porque tienen que empezar a pagar deudas ni bien empiezan a laburar. Arranca en números rojos. Exactamente. Por otra parte, estas agencias que por lo general se ubican en países cercanos como Bangladesh, India, Nepal. Nepal es una importante fuente de trabajadores para Qatar. No pueden ingresar al país y obtener la visa de laburo a menos que estén bajo la órbita de estas agencias, ¿no? Y acá ya arranca la parte bien oscura de este asunto, que es que muchas veces las agencias o los empleadores les retienen los pasaportes y los papeles de visado a los trabajadores cuando ingresan al país, de manera que los trabajadores quedan a merced de lo que quieran hacer con ellos, tanto los empleadores como la agencia, porque no pueden circular en Qatar sin estos papeles, lógicamente. Es un país que es bastante estricto con estos asuntos, entonces no pueden circular. Muchas veces no los dejan, además, salir de los sitios en los que les asignan para dormir y quedarse mientras están trabajando. Y además, muchas veces tardan meses o incluso años en comenzar a pagarles el salario. Con lo cual empiezan a trabajar endeudados y sin ningún tipo de libertad, básicamente en situación de una esclavitud moderna, podríamos decir. Aparentemente, en 2017, este sistema oficialmente fue dado de baja, un poco a partir de las investigaciones que comenzaron a salir a la luz, sobre todo de la mano de The Guardian en Inglaterra. Pero las cuestiones más estructurales del kafala siguieron y siguen funcionando. Todo esto de retener los papeles o tardar en pagarles, etc. Y este es el sistema por el cual efectivamente se contrata y se contrató a los trabajadores mayormente nepalíes que laburaron en la construcción de los estadios para el Mundial. Pero no se limita solamente a este evento, sino que es algo que se viene arrastrando en la industria de la construcción en Qatar en general, y también buena parte de los trabajadores bajo este sistema son trabajadoras domésticas. Un poco también de la mano de este intento de Qatar por disminuir la cantidad de denuncias y de visibilidad de este problema, difieren los números oficiales acerca de las muertes en relación a los trabajadores en los estadios del Mundial con los que revelan otras investigaciones periodísticas o las de la Organización Mundial del Trabajo. Los números de Qatar indican que entre 2014 y 2020 solamente fallecieron 37 trabajadores. Pero este informe de The Guardian indica que serían 6.500 los trabajadores que fallecieron. Ahora, una muy posible razón por la cual estos números difieren es que los números oficiales no contemplan las muertes por calor o otras causas que pueden llamarse naturales, entre comillas, pero que si uno observa más en detalle tiene que ver con la mala alimentación, la mala higiene, las malas condiciones de vida en general en la que viven estos trabajadores. Bueno, en definitiva, el problema entonces, si bien sale a la luz con los estadios del Mundial, es algo que viene de hace años en Qatar y resulta bastante estructural y no se limita solamente a este evento futbolístico.
Te tiró el centro con la Al-Rila vos, Nico, para... Y voy a ¿qué? No entendí. La Al-Rila es la pelota. Ah, la Al-Rila es la pelota. Creo que sí. Sí, es medio rara la estética del mundial. ¿Vieron? Después la mascota es como la burka esa, como medio animada. Sí, rara, ¿no? Tenían para poner un guepardo, loco. O sea, mirá que les tiré acá centro, pase al Claro, pie, boludo, poneme al quiera, puercoespín del desierto, man. Erizo. Tan precisa ha sido Pau con sus datos. Pero, ¿qué les parece si ahora nos vamos a un cortecito comercial y volvemos enseguida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Temporada 2 de ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Un podcast del continente asiático. Bueno. Uy, estoy re fuerte. Volvimos. Dale, ¿querés toser un poquito más, loco? Sí, está re Justo cuando fuerte, empieza Nico. el corte. Bueno, volví acá, me fui al Banco Piano, traje un par de billetes. Tengo en la mano, porque soy argentino, no voy a tener mucho más, 5 y 10 reals. En el de 5 tenemos unos camellos y Es un unas dromedario. cabras. Sí, unos ciervos, ¿no? Sí, Parece. Dromedario. Un dromedario. Y en el de 10 tenemos como un barco. Así es. Encima está en árabe, como que no te podría decir, sí, tipo. Describe el barco. Claro. bueno. Es como un barquito. Eso de un lado y del otro lee lo que dice del otro. No sé. No. Cancelado, parte Cancelado. 3. Puto el que lee. Pero bueno, vamos a hablar de lo que verdaderamente importa en este capítulo, que es el furbo. No, joder. Ya tenemos un capítulo de furbo, vayan a escucharlo, para la gente furbo que nos escucha. Pero vamos a hablar un poco del Mundial. El Mundial que ya fue polémica cuando fue electa la sede de Qatar, que fue al final del Mundial de 2010 en Sudáfrica, ¿no? Recordamos un poco esos días donde todavía había el fallecido Julio Grondona. Se elige a la sede de Qatar y no se entiende muy bien por qué. El fútbol sabemos que siempre fue exponente en Europa y Latinoamérica. Y siempre que se intentó realizar en otros lugares fue como medio raro, ¿no? Y esto es claramente una inversión que la FIFA se la jugó con Qatar, porque en el mundo árabe el fútbol no tiene tanta llegada como lo puede tener en Latinoamérica o en Europa, o no sé, como que creo que las sedes candidatas eran Estados Unidos, Australia y Corea-Japón. gracias, Corea-Japón, además claro, 20 años del de 2002, pero no se dio. Y la pregunta que todos y todas y todes nos hacemos es ¿qué va a hacer Qatar después con los 8 estadios que construyó únicamente para el Mundial, ¿no? Porque recordemos, como dijo Jere, Qatar tiene 3 millones de habitantes, de los cuales 250.000 son nativos y después son toda gente trabajadora que viene del exterior. Desde de Bangladesh, de India, de Pakistán son la mayoría. No, Exacto. lo que quería aportar es, claramente se puso un dispositivo entero a costa o en función, eso, no me salía, en función del Mundial y de la creación de estadios, hoteles. Acá vamos a hablar hablo desde lo personal, cuando fuimos unas horitas a Qatar con Nico. Acá tenía que llegar el momento. El momento donde sacamos una visa de tránsito para recorrer Qatar y nos llevaron a hacer un tour por Doha. Y la mayoría de las cosas nos decían, no, bueno, acá va a haber un hotel para el Mundial, acá va a haber un estadio para el Mundial, acá va a haber tipo un fan fest para el Mundial. Estaba todo proyectado para el Mundial y esto fue hace 4 años, o sea, todavía no había pasado el Mundial de Rusia y ya el dispositivo armado en función del Mundial estaba en funcionamiento. Hay que ver qué pasa después, ¿no? Sí, también había, me acuerdo, mucha publicidad del Banco Nacional Catarí, que es el que se compra todos los equipos, ¿no? No me equivoco, ¿no?
tengo ni idea. Sí, creo que sí. Bueno. Pero bueno. Ante todo es una sede polémica. La FIFA también le marcaba como una sede, no como una sede, como un país de riesgo a Qatar. Obviamente siempre esto viene con el prejuicio de no, país Medio Oriente, malo. Igual está bueno, porque son tan poca población que de la nada vos querés ir a jugar un partidito con tus amigos, decís que alquilo, y donde jugó Messi, me alquilo el estadio. Claro, falta pim. uno para el fútbol 5 en el Khalifa Stadium. No, en el juntá estadio 11 Tu Mamá. mejor. Hay un estadio Al Tumama, o no sé cómo se pronuncia, pero eso es otra característica. Es un mundial que se juega en muy poco kilómetros a la redonda. Son 8 estadios los que se va a jugar y es un país pequeño en donde las sedes están todas tirando a la costa este, vendría a ser, y no hay mucho más, porque el país tampoco es mucho más grande y como la concentración está en Doha y en los centros urbanos. Claro, no sucede como en otras sedes que a menudo los equipos se tienen que tomar aviones para viajar de un partido a otro, sino que acá Pienso quizás- en 2026 que va a ser en México, Canadá y Sí, Estados no. Unidos, las distancias con No, comparación mira. con esto es inmensa. Bueno, Ay. y creo que para cerrar, Nico, ¿podés contar la anécdota que vivimos allá como para cerrar el capítulo? Bueno, la anécdota fue... Nosotros éramos dos jóvenes, ya tipo... 19. Sí, 19 años. Con 19 años nos fuimos a Tailandia. Volviendo de ahí, tuvimos que estar como 18 horas de tránsito en Qatar. Imagínense que pueden hacer dos personas de 19 años en Qatar más que, no sé, comprarse una hamburguesa en Burger King y angustiarse porque no se puede comprar un Lamborghini. Pero sacamos la visa de tránsito y conocimos, como dijo Sebi, todo lo que fue Doha y su periferia. Y bueno, nos llevaron a la ciudad vieja, entre comillas, de Doha, donde había mercaditos y gente de distintos países, cosa que fue muy interesante porque charlábamos. Muy turístico también, cómo estaba la gente ahí paseando. ¿No? Cuestión que entramos a hablar con un vendedor de nacionalidad siria, que nada, nosotros veníamos ya de 30 días de Argentina, Messi, Maradona, no sé, de tango. Aunque a veces también nos han dicho, tipo, Argentina, ¿qué es eso? ¿Un país musulmán? Tipo, bueno, medio pifiada la concepción, pero Eso sobre todo eran los yanquis Claro. en las fiestas tailandesas. un monje tailandés también nos preguntó. Pero ya vamos con el vendedor sirio. El vendedor era muy buena onda, nosotros charlando, cagándonos de risa, y de la nada nos tira, Argentina, Carlos Saúl y el apellido. Y fue como, no. Tipo, la última persona que me esperaba. Reconoció a uno de los suyos. Y sí, pero fue como, o sea, fue como impactante un poco, porque veníamos del Messi, Maradona, tango y de la nada- Aparte de eso, Doha es muy perfil 90s en Argentina, lujo. Exacto, es champán. Claro, pizza y champagne, muy eso, y el chabón nos tira eso, nos estallamos. Creo que es una gran anécdota. Para el momento de la edición ahora va a estar sonando I Know You Want Me, cantado por Ricky Ford. Me imagino, ¿verdad? Más vale. Señor editor, por favor. Y bueno, 3, 2, 1. Tiramos un separador tipo Aspen, pero de hacia dónde va. tiremos los billetes al aire. Dale. Eso, ya. Cerremos, o sea, ustedes imagínense, bueno, están lloviendo billetes. Chao, mundial. No, y- pero pará. Tiramos un separador de Aspen, pero que estamos escuchando un tema. 13:27 de la tarde, estás escuchando I Know You Want Me. ¿Cómo se llama la canción? Sí, ahí no. Estás de escuchando nuevo. a Ricky Ford en ¿Hacia dónde vamos? El podcast sobre el continente Que asiático. te lleva al mundial. Igual párame la música, editor. La pregunta es. Esto es vivo, hay que La llevarlo al pregunta es, aire. porque ustedes se olvidaron, no grabamos hace mucho, pero ¿hacia dónde vamos? ¿A Qatar? No, Pau. A Qatar a tu mamá. 2 temporadas, Una Paula. temporada, dale. Hay que mantener las tradiciones. Responde, no me hagas pasar papelón, responde, te lo pido por favor. Asia seguro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.